En Uruguay hay 300.000 funcionarios públicos. Se conoció un trabajo que permitió saber un poco qué piensan, ¿no? Y cómo evalúan la función pública. Y hay algunos datos que realmente son sorprendentes. Sí, allí por ejemplo tenemos que un 73% de los funcionarios está satisfecho con su trabajo. 70% tiene una fuerte pertenencia al organismo. O sea, la camiseta puesta ahí, Sí. ¿no? Y casi la totalidad se enfoca, dice este sondeo, en lograr resultados. Vamos a la segunda placa que tenemos para compartir con ustedes y acá empiezan los números un poco más preocupantes. 40% se siente valorado, es decir, menos de la mitad. Bueno, un 32% quisiera cambiar en 2 años. Y un 28% buscó trabajo en el sector privado. No imaginar ese dato, ¿no? O sea, ese número de personas que busca trabajo en el sector privado. Y después nos vamos a la placa 3. Y allí dice, el 51% entiende que el gran desafío es el ausentismo laboral. Y el 32% está satisfecho con su salario. Bueno, vamos a establecer el contacto con el director de Servicio Civil, Conrado Ramos, al que tenemos el gusto de recibir esta noche aquí en Todas las Voces. Conrado, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Un placer estar con ustedes. No sé si estaba siguiendo este primer momento de la discusión del debate que tenía que ver con WhatsApp. Y allí nos preguntábamos si en algún momento no habrá que medir si es productivo o improductivo para la gestión, en este caso pública. Bueno, yo creo que es productivo. Hoy en día, así como el correo electrónico se transformaron en documentos oficiales, documentos adjuntos, el WhatsApp también. De alguna manera, hoy intercambiamos documentos vía WhatsApp de una forma muy sencilla. Yo creo que es una muy buena herramienta de trabajo. Bien. Conrado, estábamos compartiendo aquí algunos datos de este sondeo que se realizó. ¿Cuál fue el que en todo caso a ti en lo personal te llamó la atención o querés resaltar? Bueno, es un panorama de luces y sombras, ¿no? Lo primero que hay que decir es la satisfacción porque los funcionarios hayan respondido positivamente a esta encuesta, ¿no? Es la primera encuesta que se hace tratando de saber de primera mano qué piensan los funcionarios acerca de su situación laboral y qué los motiva o desmotiva. Y es un universo muy interesante el Censal, una encuesta voluntaria, anónima, sobre 40.000 funcionarios, relativamente homogéneos, porque son de los ministerios civiles, es decir, no militares y policías, y INAU y empresas grandes, UTE, Antel, OCE y ANCAP, o sea que son 10.000 funcionarios que hayan contestado, son más de 10.000 funcionarios que hayan contestado voluntariamente. Es un muy buen primer dato ese. Claro. Y luego es un panorama de claroscuros. Hay datos relativamente reconfortantes y otros que son preocupantes, que de alguna manera no diría que nos llamó demasiada sorpresa. Nosotros ahora destacábamos algunos en las placas, ¿no? Pero a usted, si tuviera que destacar uno o dos datos, ¿cuál le llamó más la atención para un lado positivo y también para un lado negativo? Sí, está bien. Que como positivo una relativa satisfacción y bien evaluados los superiores, ¿no? Los jerarcas. Ese es un dato positivo que no lo esperaba encontrar, sinceramente. Y datos preocupantes, las evaluaciones. El 90% de los funcionarios piensa que las evaluaciones no les sirven para su desarrollo profesional. Eso es muy preocupante porque tiene que ver con el sistema de incentivos, no solamente salariales, sino qué incentivos y cuáles son las herramientas por las que tiene un funcionario para poder ascender o promoverse, y evidentemente la evaluación es una de ellas. Las inequidades salariales es algo y la poca movilidad. El funcionario se siente que está atrapado en su organismo y que no tiene movilidad. Eso es muy preocupante también. Claro, hay a veces una sensación ciudadana que muchas veces señala que los mejores se van al sector privado o que al sector público se le hace muy difícil, muy duro competir con el sector privado. ¿Cuánto de eso afecta a la gestión pública, Conrado? Bueno, es un dato clave el porcentaje, que no es menor, entre 25 y 30% de que quieran haber en los 2 últimos años
tenido intenciones de irse al sector privado o relativa poca satisfacción con el organismo donde trabajan. Ocurre que aquellos funcionarios con más capacitados y con competencias requeridas en el mercado privado son los que más tienden a querer irse, porque son los que más posibilidades tienen de insertarse en el sector privado. También hay un tema de edad, ¿no? Sabemos que los millennials no son atraídos especialmente por la estabilidad, hacer una tarea de por vida, sino por el desarrollo profesional. Y si se ven obstaculizados en el desarrollo profesional, no dudan en cambiar de trabajo. Y por lo tanto también está el tema de la atracción salarial, pero también las posibilidades de hacer un desarrollo profesional. Quien me da más capacitación y más tentación por el mercado, por sus competencias y porque son habilidades requeridas en el mercado, mayor predisposición de los funcionarios a poderse ir hacia el mercado y mayor dificultad en retenerlos. Esto que usted decía de los millennials, por ahí también echa por tierra una visión que había en Uruguay, ¿no? Y era esto de ser funcionario público y vivir bajo el ala de papá Estado toda la vida. Nos daba cierta garantía, cierta tranquilidad y era un objetivo de los uruguayos. Y esta encuesta parece echar por tierra este punto. Sí, tenés razón, Viviana. No es tan así, pero ojo, no es tan así en un porcentaje de funcionarios, en un tramo etario, básicamente. Sigue siendo la estabilidad en el empleo un atractivo muy grande. Y por otro lado también, cuando las personas no son altamente calificadas, la remuneración en el sector público es más alta que en el privado y obviamente da mayores garantías de estabilidad. Claro. Bueno, los panelistas están habilitados para hacerle alguna pregunta a Conrado. Hay un asunto que tiene que ver también con cierta sensación que tenemos a veces de que el Estado es más permisivo o que la estructura pública tiene mayor permisividad. Y me refiero específicamente a un tema que ha sido preocupación en particular de Conrado Ramos, y es el ausentismo, y muchas veces este asunto de las licencias médicas, sobre lo que no hay mucho control. ¿Eso sigue más o menos en los mismos términos en los últimos años? Sí, es más, ha empeorado. Las estadísticas que hemos recolectado y confeccionado a pedido del Parlamento es qué pasaba con las certificaciones prolongadas en los últimos años. Lo que vimos es, sacando el Ministerio del Interior, que podría ser un distorsivo por el altísimo ausentismo que tiene los funcionarios del Ministerio, aún sacando el Ministerio del Interior, entre el 2016 y el 2019 vimos que aumentaron un 50% el número de certificaciones. Es decir, hay un problema fuerte, hay un problema de abuso en las certificaciones y bueno, es lo que un poco motivó que el Parlamento legislara al respecto y le pidiera una comisión especializada que armó en que de alguna manera redactara un proyecto de ley para poder atacar este problema. ¿Y por dónde se lo ataca? En dos dimensiones. Una tiene que ver con los incentivos. Yo digo desde el punto de vista neoinstitucionalista, hay un tema de los incentivos producen determinado tipo de conductas, contribuyen a producir determinado tipo de conductas. Los funcionarios públicos no tienen hasta el día de hoy ningún tipo de descuento por certificaciones prolongadas. Entonces, una de las dimensiones en las que el Parlamento decidió trabajar era el tema de efectuar descuentos y pagar un subsidio por certificaciones prolongadas, siempre que no se esté dentro de las enfermedades que se llaman remuneradas, es decir, aquellas que de alguna manera son enfermedades de tratamientos paliativos, consecuencias de tratamientos paliativos, oncológicas, enfermedades infectocontagiosas producto de una pandemia. Bueno, ese tipo de enfermedades no se harían descuentos. Sobre el resto sí operaría como en el sector privado,
produciendo descuentos a partir del cuarto día. Los 3 primeros días se entraría una especie de cuenta corriente, donde el funcionario tiene los 5 primeros días al año, no tendría descuentos, después se acumularía 3 días por año hasta llegar a 15 días. Y la otra dimensión en la que se trabaja es poner un poco de mayor orden, mayores controles, sobre todo el sistema de certificaciones. Esto básicamente significa que en el proyecto de ley hemos trabajado sobre que haya un prestador que pertenezca al SNI, al Sistema Nacional de Salud, que es el que tiene que certificar, y esa certificación va al BPS, el BPS luego ve si entra en las enfermedades remuneradas o no, luego le da esos datos al Servicio Civil para que nosotros a su vez se los demos a los liquidadores de sueldos. Y en esas certificaciones, además de capacitar a los médicos, hay un problema muy grande en la necesidad de capacitar a los médicos, sobre todo para certificar de forma estandarizada y no a enfermedades similares que se certifiquen de forma distinta. Es decir, un catálogo, una codiguera que se llama CIE-10, es una codiguera internacional de enfermedades, y los tiempos de recuperación establecidos, también se llama el TER. Claro. También poder capacitar para poder tener mayor orden. ¿Un comentario, pregunta, Francisco? Conrado, una pregunta. Buenas noches, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Pancho? Bien, ¿y vos? Metodológica, lo que ustedes sacaron como conclusiones de la encuesta que hicieron, ¿crees tú que se puede extender a otros organismos del Estado, metodológicamente hablando, como para que sea más general, o crees que tiene ciertas limitaciones que no se puede hacer extensivo a otras conclusiones? Depende, es decir, yo no lo haría extensivo me refiero a la encuesta de funcionarios públicos, sí, ¿no? Sobre la satisfacción o no con el empleo, no lo haría extensivo al personal no civil, por ejemplo, que tienen cartas orgánicas propias, sistemas de evaluación propios, sistemas salariales propios. No lo haría extensivo. Sí me parece que es una encuesta muy representativa, es un número muy interesante, 40.000 funcionarios sobre empresas públicas y administración central. Podría hacerse extensivo a gobiernos departamentales, tranquilamente. Lo que no lo haría extensivo es a salud y educación, por ejemplo, que también tienen regímenes y sistemas de evaluación propios. Eso deja fuera un número importante de funcionarios, pero digo, dentro de los funcionarios que tienen, aunque tengan distintos estatutos, pero que no sean funcionarios que no tengan estas especificidades de la medicina o de la educación, y así como los no civiles, en el resto de los funcionarios es muy representativa la muestra y se podría extender a otros ámbitos que no alcanzó la muestra. Bien, Laura, Rafa. Sí, un dato que me resultó preocupante, que lo mencionaste como al pasar, es el tema de las evaluaciones de desempeño. La encuesta muestra que todos los funcionarios públicos tienen evaluación de su desempeño anualmente, y eso se hace, pero ellos sienten, el 7 de cada 10 sienten que esa evaluación de desempeño después no se refleja ni en el sueldo, ni en un bono, ni en sus posibilidades de ascenso, ni en sus posibilidades de carrera. Entonces, recién hablábamos de un sistema de sanciones, pero bueno, ¿dónde está la zanahoria, no? O sea, ¿cuál es la consecuencia de que uno siente que hace su trabajo y quizás lo hace estupendamente bien, pero no te da cuenta del sueldo, no ascendés? Entonces, esa desmotivación de gente capaz que está 10 años, 20 años haciendo la misma tarea, ¿cómo inciden cuando después le dan los servicios a toda la ciudadanía? De hecho, ¿no? Un tercio, el 36%, siente que para ascender es fundamental el contacto con los políticos, claro, ¿no? Ahí hay un tema también que está instalado. Entonces, ¿cómo también se revierte esto? Sí. Esto, bueno, Viviana, sí, y esto que decís, Laura, a mí me parece que es uno de los problemas fundamentales a trabajar, pero fundamentales, ¿eh? Es un tema que se arrastra desde hace décadas, hemos tratado y probado con distintos sistemas de evaluación y todos han fracasado. Es muy difícil en el sector privado, es muy difícil en el sector público instalar buenos sistemas de evaluación, pero por algún lado tenemos que empezar. Que tenemos hoy está probado que no sirve. Eduardo. Por ejemplo, en el ámbito de la administración central hay factores, dimensiones, pero un supervisor se toma
5 minutos en evaluar y lo hace a olfato en estas dimensiones, y por lo general se califica con el máximo a todo el mundo, salvo que esté muy insatisfecho con la función. No hay adecuadas evaluaciones 360, no hay evaluaciones basadas en competencias para cerrar brechas de desempeño. Por eso es que estamos trabajando y estamos capacitando desde la ENAP en algo sumamente novedoso. No sé si vamos a tener éxito, estamos trabajando en eso, porque para eso se tiene que comprometer muy fuertemente cada ministro, fortalecer las gestiones humanas, tenemos que capacitar, aunque sea en cascada o por Moodles o técnicas de autoformación, a todos los supervisores de la administración. De lo contrario, no vamos a poder tener buenos sistemas de evaluación. Lo que estamos proponiendo es eliminar esta calificación de ponerle 1, 2, 3, 4, 5 o el máximo en cada dimensión, si no tenemos indicadores de comportamiento empíricamente observables. Por eso estamos haciendo un diccionario de competencias, identificamos, además saber qué es lo que hace un funcionario, hoy en día no está bien descrito. Por eso que hace 1 año y medio estamos trabajando en definir qué es lo que hace la gente, qué ocupación, definimos más de 100 ocupaciones en la Administración Central y un diccionario de competencias para las distintas ocupaciones. Eduardo Brenta. Tratar de buscar, diseñar indicadores de comportamiento observables y que el supervisor se siente con, una vez que se hizo una evaluación 360, que hay que soportarla digitalmente, porque si no es un papeleo infame, sí, claro. Sentarse con el supervisado y hacer un acuerdo de brecha de desempeño. No es ni para echarlo, es para cerrar brecha de desempeño, ayudarlo a formarse y que sirva como antecedente para los ascensos que no hay prácticamente en la Administración Central hace 10 años. Bien, Eduardo. Primero saludar a Conrado, tuvimos la oportunidad de trabajar los últimos 5 años en un convenio entre la Intendencia y la Universidad de la República, justamente tratando de mejorar algunos de estos aspectos. Y preguntarle, una de las fortalezas, señala el informe, tiene que ver con los mecanismos de reclutamiento, ¿no? La transparencia, y se señala particularmente la creación de Uruguay Concursa, ¿no? Como un elemento fundamental. Conrado mencionaba recién los gobiernos departamentales. Tuvimos oportunidad hace pocas semanas de encontrarnos en la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado y hicimos referencia a esto, ¿no? La posibilidad de plantear en el Congreso de Intendentes mecanismos de transparencia en el ingreso a la gestión pública. Exacto. Sé que Conrado piensa similar en esto. Me gustaría que diera su opinión porque me parece muy importante. Exacto. Gracias, Eduardo. En primer lugar, creo que fue un avance muy grande Uruguay Concursa, ¿no? En el ámbito de la Administración Central. Hay cosas para mejorar, corregir, pero hoy en día nadie duda de la transparencia de Uruguay Concursa. Yo creo que hay que evolucionar, el Servicio Civil no tiene que gestionar los concursos, sino ser el rector de los concursos. Para eso hay que capacitar mucho, hay que acelerar los concursos, no pueden demorar 1 año, 1 año y medio para entrar una persona, porque la tentación es contratar por arrendamiento de servicios, sino por un ingreso por Uruguay Concursa. O sea que hay mucho para mejorar, pero creo que fue un gran avance. En materia de gobiernos departamentales, es verdad, es como dice Eduardo, pero también lo venimos hablando con Carmelo Vidalino, me lo encontré también, y hemos hecho ofrecimientos en el Congreso de Intendentes, presentar cuáles serían la metodología de Uruguay Concursa, así como presentar la metodología de la nueva carrera administrativa que estamos diseñando para la Administración Central. Creo que los gobiernos departamentales tienen que avanzar. Yo he citado al Fito Garcés en esto, que ha dicho hay un déficit de democracia, de calidad democrática a nivel de gobiernos departamentales y creo que es así. Tienen que dejar de ser feudos. No estoy hablando, no quiero generalizar, pero sabemos todos que hay problemas muy grandes en la meritocracia, en los gobiernos departamentales, y hay que trabajar a través de un consenso del sistema político muy fuerte. Sí, a propósito de esto que dice Conrado, lo llegó a decir ni más ni menos que se siente, o lo sentís personalmente, que los intendentes están todo el tiempo defendiendo el nepotismo.
Esa es una afirmación que nos llama la atención y que seguramente hay que trabajar sobre eso. Daniel, ahí quisiera no generalizar, porque cuando uno hace expresiones, hoy vi unos tweets también, no quiero personalizar en nadie, lo que digo es que trasciende... No, pero están claros los casos de nepotismo que han estado sobre la mesa. Conrado, en todos los partidos políticos hemos encontrado intendentes, representantes de todos los partidos que en algún momento han defendido poner a alguien de su familia. Como que estaba bien porque eran muy capacitados. O sea, el tema del nepotismo es algo que debería pertenecer al siglo XIX, cuando justamente se fundaron los servicios civiles para evitar que la administración pública sea botín de los partidos. Y estamos en el siglo XXI escuchando discursos de defensa del nepotismo. Fernando. No, yo buenas noches, Conrado. Una de las cosas que es una especie de Hola, duda, Fernando. una especie de duda recurrente que tengo yo es las medidas que ustedes están planteando, ¿qué garantías o qué acuerdos le permiten al ciudadano pensar que si hay un cambio de administración se va a seguir trabajando en la misma senda? Mi pregunta es, ¿qué clase de consenso amplio existe detrás de esto que ustedes están planteando? Bueno, esto lo he hablado personalmente con el presidente de la República y en la medida de que nosotros logremos tener un paquete sólido de un articulado, que lo hemos venido trabajando con la Cátedra de Derecho Administrativo, gente de la talla de Carlos del Piazzo, que ha sido un valor fundamental apoyándonos en atrevernos a pensar un sistema de carrera basado en ocupaciones, cosa que en Uruguay es como traer una tradición anglosajona y mezclarla con la europeo continental, y los primeros, siempre yo lo vengo proponiendo hace tiempo esto, y siempre era como que me miraban como un loco, y tener a una figura como Carlos del Piazzo diciendo se puede, y esto constitucionalmente es viable, y después tener a Felipe Rotondo, Durán Martínez, Eduardo Esteva, Graciela Rocco y Cristina Vázquez y Correa Freitas trabajando durante 2-3 meses con nosotros, escribiendo de puño y letra el articulado nuevo. Yo creo que eso blinda, da una legitimidad muy grande. No alcanza con esto, lo que tenemos que hacer es un acuerdo de los partidos de que esto debería ser materia de negociación, con los sindicatos también, obviamente va a ser materia de negociación colectiva, y nos estamos arriesgando a identificar ocupaciones, o sea, dejar el sistema escalafonario de decir administrativo, y no sé bien lo que hace el administrativo, si es un liquidador de sueldos, si lo que hace es articular territorialmente políticas sociales, pero están todos bajo una misma escalafón sin saber qué se hace. Valorar la ocupación por un puntaje que es una metodología que trajimos de la OECD, pero también de la OIT, y estuvimos viendo en el sector privado en Uruguay también cómo se utiliza, y comparando experiencias de empresas públicas, y que la escala salarial obedezca a la valoración de la ocupación y no a compensaciones que nadie entiende hoy en día. Son 1.200 compensaciones, es un enjambre, sistema salarial enorme. Bien, tirarnos hacia un sistema de esto es como decir, Fernando, tiene que ser consenso de partidos, porque si no tiene larga vida. Está bien. Conrado, muchas gracias. Nos quedamos sin tiempo, salvo que me prometas que en 30 segundos me haces un titular de esta oficina que se crea ahora. Hugo Dicio deja el Banco de Previsión Social para integrarse a una oficina que quiero leer, Agencia de Monitoreo y Evaluación de las Políticas Públicas, y dice que es, entre otras cuestiones, para prevenir la burocracia. Y uno se pregunta, ¿no es exactamente lo contrario? ¿Sumás burocracia? ¿Sumás oficina? Si no crea más burocracia. Si el nombre bueno, además si es puedo largo. en 20 segundos para no hacerlos perder tiempo. A mí me tocó en la ley de presupuesto hacer una defensa de este tipo de agencias. Cuando los sistemas públicos se fragmentan enormemente por la creación de agencias, servicios descentralizados, y son muy difíciles cada vez más de manejar, y
el vínculo público-privado, por ejemplo, personas públicas no estatales, con la creación de distintas agencias, se hace cada vez más complejo de manejar desde el centro. Estas agencias centrales, que se llaman de centros de gobierno, de alguna manera, contribuyen a coordinar políticas públicas y poderlas evaluar de otra manera. Es como que apoyaría el trabajo ya de coordinación que pueden tener un MEF, un Ministerio de Economía, una UPP o un Servicio Civil, que son agencias centrales. Notable. No sé si lo pude resumir. Perfecto, perfecto. Conrado Ramos, muchísimas gracias por estos tan valiosos minutos. Gracias a ustedes y un abrazo a los panelistas.